Gracias, Padre Santo Misericordioso, Señor. Gracias porque es donde vemos, Señor, que tu amor es incondicional, Señor, para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque es donde vemos tu fidelidad, Señor, en nuestras vidas, porque tu compasión y tu misericordia, Señor, ha estado, Padre Santo, siempre ahí presente. Gracias, Padre amado, Señor, porque hoy nos permites, Padre amado, venir a este lugar, Señor, a congregarnos, a rendir nuestras vidas ante ti, Señor. Gracias, Padre amado, misericordioso, Señor, porque tú nos traes, Señor, con esas cuerdas de amor, Padre amado, y venimos y nos presentamos ante ti, Señor, para darte la gloria, para darte la honra, Señor. Gracias porque tú entregaste a tu Hijo, Señor, para la redención de nuestros pecados, Señor. Ese amor tan maravilloso, ese amor eterno que tienes para nosotros, Señor. Hoy te lo agradecemos, Señor, porque ¿qué sería de nosotros, mi Dios? Gracias, Señor, porque el Cordero, Padre Santo, fue ese sacrificio vivo para que nosotros tengamos esa reconciliación contigo a través de nuestro Señor Jesucristo. Hoy venimos, Señor, ante ti en acción de gracias, Señor, porque tú nos salvaste, Señor, de esa condenación eterna. Gracias, Padre amado, misericordioso, Señor. Hoy te lo agradecemos, Señor, porque ya tú tenías, Padre Santo, en armonía con tu precioso Hijo, Señor, darnos esa salvación eterna. Gracias, Señor, por tu fidelidad, Señor, porque vemos, Padre amado, y como lo hemos venido tratando, Señor, en esta semana, como tu vida, Señor, tu crucifixión, muerte y resurrección, Señor, nos da todo, nos llena, nos limpia y nos salva, Señor. Gracias por tanto amor. Hoy te pedimos, Señor, que seas tú, mi Dios, llenando nuestras vidas. Que seas tú, Señor, de la gloria, llenando nuestros vacíos. Ya tú todo lo pagaste, Señor, en esa cruz. Hoy te pedimos, Señor, que seas tú obrando en nuestras vidas, sanando, Señor, trayendo ese bálsamo, Padre amado. Límpianos, Padre Santo, de nuestra maldad, Señor. Ayúdanos, Señor, siempre a reconocer, Señor. Danos de tu Espíritu, mi Dios, para que podamos llegar ante ti, Señor, en humildad, Padre amado, y ponerte nuestras faltas en tus manos, Señor. Y que seas tú, Señor, perdonándonos. Que seas tú, Padre Santo, Señor, llenándonos de vida, Señor. Quita toda contaminación, toda impureza, Señor, que hay en cada uno de nuestros corazones, que nos estancan, que no permite que avancemos, Señor. Y ya, Señor, la victoria fue hecha, Señor, en esa cruz del Calvario, Señor. Ya tú nos hiciste libres, Señor, de la condenación. Que sea tu sangre preciosa, Señor, limpiando y sanando, Señor. Hoy ponemos, Padre Santo, también nuestras mentes dispuestas a tu palabra, Señor, que es la que transforma vidas con el poder de tu Espíritu. Hoy, Señor, en obediencia, Señor, y tomamos una decisión, y es entregar, Padre Santo, todo nuestro ser, Señor, a ti. Y que seas tú hablando a nuestras vidas. Que seamos esa buena tierra, Señor, donde llega la semilla, Padre amado, y da fruto. Gracias, Padre Santo de la gloria. Gracias, mi Señor.
Ayúdalo todos los días de su vida, Señor. Y bendícelo, Padre Santo, guíalo a toda verdad, Padre Santo, y despierta en él el espíritu tuyo, mi Dios. Solo tú das la victoria, Señor, y así lo creemos, Padre Santo, Señor. Ayúdalo, Señor, y que él sea, Padre Santo, una bendición, Señor, en su familia, Padre Santo, misericordioso. Te damos la gloria, Señor, por lo que vas a hacer en la vida de este varón. Gracias, Señor. Gracias, Señor misericordioso. Gracias, Señor, porque tú tocas, Padre Santo, a tu pueblo, Señor. Tú llegas en el momento indicado, Padre de la gloria. Gracias, Señor, porque tu bondad, Señor, es grande. Limpia corazones, Señor. Transforma vidas. Gracias, Señor, por tu obra, mi Dios. Gracias, Señor, por la vida de nuestro Señor Jesucristo, quien todo lo hizo perfecto, y gracias a Él obtenemos victoria. Gracias, Señor, porque tú te revelas, Señor, a tu pueblo en amor y traes gozo, Padre Santo. Traes esa paz que lo inunda todo, Señor. Por eso te amamos, Señor. Por eso te damos la gloria, Señor. Solo a ti, mi Rey. Gracias, Padre Santo, por lo que estás haciendo, Señor, en este lugar. Gracias, Señor misericordioso. Hoy te damos todas las gracias, Señor. Gracias, Señor, te damos. En el nombre del Padre, del Hijo y de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias. Buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga. Bueno, darle gracias a Dios porque es un día más que nos permite poder venir a este lugar a compartir y darle gracias a Dios por esa obra tan hermosa que fue el entregar a su Hijo para la salvación de todos nosotros. Y en esta Semana Santa pues hemos compartido la palabra de Dios, y es una semana, además de ser una reflexión, es para que nosotros también podamos compartir de todo lo que tiene que ver con el corazón del Evangelio. Amén. Y el corazón del Evangelio es la vida, la crucifixión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el corazón del Evangelio. Y el día de ayer compartíamos la vida. Es donde veíamos cómo el Verbo, ¿sí?, se hizo carne. Es donde vemos cómo Dios envió a su Hijo, a su único Hijo, a venir a esta tierra para la salvación de todos nosotros. Y lo hizo por amor y por justicia. Entonces, ahorita en la adoración veíamos y sentíamos en nuestro corazón toda esa obra maravillosa, y eso es lo que a nosotros nos llena,
Eso es lo que a nosotros nos vivifica y nos da esa esperanza. Porque cuando vemos todo por lo cual pasó nuestro Señor Jesucristo, también podemos sentir su mismo dolor. A veces podemos de cierta manera ser indolentes ante eso, pero cuando nosotros estudiamos o leemos los evangelios, nos damos cuenta absolutamente todo. Y cuando a veces cerramos en la intimidad con el Señor los ojos y podemos ser como parte de ese proceso el cual vivió. Y no es fácil, pero sabemos de que esa obra maravillosa es la que nos redime y en Él podemos encontrar la victoria. Amén. Entonces, hoy vamos a estudiar la crucifixión y muerte. Y si Dios lo permite, el domingo, la resurrección. Amén. Y bueno, vamos a recordar ciertos punticos que vimos el día de ayer, porque pues veo que, bueno, varias personas no pudieron estar, pero para poder ir contextualizando, es bueno pues hacer siempre como un recorderis de lo que ya hemos visto, como para seguir entrando a lo que nos atañe el día de hoy. Amén. Entonces, vamos a ver ciertos punticos del día de ayer, ¿sí? Que estábamos compartiendo la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Entonces veíamos un concepto, y es un concepto que siempre lo encontramos en la palabra de Dios, el cual es la palabra expiación, expiación. Y es la obra que Cristo hizo en su vida y muerte para ganar nuestra salvación. Entonces la salvación se refiere al proceso de reconciliación entre Dios y los seres humanos, mediante el cual se restaura esa relación quebrada por el pecado. Entonces en la Biblia la expiación se logra a través y únicamente del sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Él fue el quien pagó el precio de nuestros pecados y nos reconcilió con Dios. Y vemos y analizábamos pues cuatro aspectos acerca de esta expiación, ¿no? Y el primero era el sacrificio, y ese lo estudiábamos en el libro de Levítico, y es donde vemos que en el Antiguo Testamento la expiación se hacía a través de sacrificios de animales para cubrir el pecado. Entonces, para que tengamos en cuenta estos cuatro aspectos, porque son realmente muy interesantes, y es que los tenemos que fijar, ¿sí?, en nuestras mentes para que nosotros podamos entender todo este proceso que es muy bonito. O sea, estudiar partecita por partecita es lo más bonito, porque es lo que permite que nosotros podamos ver más allá, con profundidad, toda esta obra tan maravillosa que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y vemos cómo ese sacrificio en el Antiguo Testamento era que ofrecían cierta clase de animales y tenían que ir perfectos. En ellos no podía haber ninguna imperfección, ninguna mancha. O sea, era una ofrenda, ¿sí?, dada a Jehová, pero tenía que ser un sacrificio perfecto, limpio. Y de esa manera se cubría el pecado de una persona o el pecado del pueblo. Y vemos que después esto lo sustituye nuestro Señor Jesucristo, que Él mismo se convirtió en ese Cordero de Dios. Y Él se sustituye por nosotros y pagando el precio del pecado. Entonces, vemos cómo este sacrificio que se llevaba, ahora vemos cómo se realiza la sustitución, que es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora vemos la reconciliación. Y esta expiación es la que nos reconcilia con Dios, restaurando la relación quebrada por el pecado. Es donde vemos que esa misma muerte de nuestro Señor Jesucristo es lo que produce que nosotros podamos hoy en día tener acceso a Dios. A Dios. Entonces es muy necesario nosotros ir viéndolo así, irlo como desmenuzando. ¿Por qué? Porque ahí es donde realmente nos damos cuenta todo lo que hizo Él y cómo nos lleva paso a paso. ¿Para qué?
para ir organizando lo que se había perdido, ¿sí? Porque Él va restaurando, Él va poniendo las cosas en orden, y eso es también lo que hace que nosotros sintamos ese amor por el Evangelio, que nosotros sintamos en nuestro corazón las ganas de seguir luchando, ¿sí? De que la carrera aún no termina y ya Dios nos dio la victoria por medio de su Hijo. Y tenemos que llegar a la meta. Siempre van a haber cositas, situaciones y todo, pero sabemos que con el poder de nuestro Señor Jesucristo y con la fuerza de su Espíritu Santo, nosotros vamos a salir adelante. Y a veces es necesario pasar por ciertas cosas. Es necesario a veces pasar. ¿Por qué? Porque eso es lo que permite que nosotros nos abracemos más con el Señor, de que nosotros busquemos más esa sombra del Omnipotente y estemos ahí pegaditos. Y si nosotros nos damos cuenta cuando entramos en esos momentos de comunión, tanto en nuestras casas como en este lugar, cuando entramos en esos momentos de adoración, es donde nosotros nos sentimos llenos, donde en ocasiones venimos tal vez cargados con sufrimientos, tal vez con soledad, con tristeza. Y es donde vemos ese sentir del Espíritu Santo y vemos cómo nuestro Señor Jesucristo nos abraza y lloramos, pero es llorar de felicidad, llorar porque estamos siendo libres, porque cuando Él llega en su presencia, o sea, todo es hermoso, todo es bonito, todo lo convierte en alegría, en paz, nos llena. Entonces, ¿cómo no adorarlo? ¿Cómo no alabarlo? ¿Sí? Y más cuando también todo esto lo completamos, o lo hacemos también cuando llegamos a su palabra y nos damos cuenta de que palabra por palabra nos va llenando, nos va confortando, y así mismo nos va haciendo ver una realidad, ¿sí? De todo lo que tuvo que pasar a Él, pero fue por amor a nosotros, que aún así nosotros siendo pecadores, Él tuvo esa misericordia tan grande. Y es también donde nos invita que nosotros también tenemos que perdonar. Nosotros también tenemos que perdonar, es necesario, para que nosotros podamos también ser libres y liberar a las demás personas. Amén. Entonces, como cuarto puntico también veíamos el perdón, y la expiación nos ofrece el perdón de nuestros pecados, y lo más hermoso de todo es que nos da una nueva oportunidad, porque ya somos unas nuevas criaturas. Dentro de nosotros hay una nueva naturaleza en Cristo Jesús. Entonces también compartíamos el día de ayer en el mensaje y veíamos en el Evangelio de Juan en el primer capítulo y veíamos esa revelación especial que es el Verbo hecho carne. Entonces vemos cómo Dios se ha manifestado, ¿sí?, al universo, y uno fue por medio de la creación, que es lo que vemos a partir del Génesis. Y también en este caso vemos cómo Dios se ha revelado por medio de su Hijo Jesucristo, cuando Él vino acá a la tierra. Y también Él se ha revelado por medio de su palabra y su espíritu, porque mediante la palabra es también donde nosotros podemos ver los atributos y el carácter del Señor. Y es donde nosotros podemos decir qué es lo que quiere el Señor para con nosotros, cuál es su voluntad perfecta. Entonces, mis hermanos, también enfatizábamos en el versículo clave de lo que ayer estudiábamos, cuando el Verbo se hizo carne, y eso lo encontrábamos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 14, donde dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y también ahí en ese momento que estudiábamos esto, pues veíamos cómo fue la obra tan maravillosa de nuestro Señor Jesucristo estando acá en la tierra, cómo Él se encarnó, cómo Él vino con el poder del Espíritu de Dios. Y vemos todo su obrar en sanidades, en liberaciones, todo lo que Él hizo por su pueblo, que desafortunadamente hubieron unos que no creyeron en Él.
pero otros sí lo abrazaron, otros sí se llenaron, ¿sí?, de su espíritu. ¿Por qué? Porque creyeron que verdaderamente Él es el Hijo de Dios. Y asimismo nosotros siempre tenemos que creer y tener fe de que Él es el Hijo de Dios, de que Él vino a esta tierra, ¿sí?, para entregar su vida y salvarnos. Y lo hizo por amor y lo hizo por justicia. Y vemos cómo de esa ley se pasa a la gracia. Y vemos cómo la gracia de nuestro Señor Jesucristo era inmensa, ¿sí? Muchas veces fue criticado, ¿por qué? Porque lo veían compartiendo con los pecadores, con personas que según la cultura y la tradición no lo merecían, ¿sí? Gente que inclusive era apartada, era desechada. Y por eso, inclusive en la palabra del Señor dice que a ellos se les conocía, imagínense lo que decían los escribas y los fariseos, que era la secta del camino, ¿sí? O sea, como para dar a entender de que ellos prácticamente no eran conforme, ¿sí?, a los designios de Dios, de que era una doctrina, ¿sí?, que era errada. Pero es donde vemos que nuestro Señor Jesucristo, a través de sus enseñanzas, y vemos a través de su amor, Él cómo se manifestaba el poder de su Padre en esas vías a las cuales Él les compartía el Evangelio. Y también se veía esa gracia, ¿sí?, y esa verdad. ¿Por qué? Porque era donde se veían esos milagros impresionantes. Y yo sé que inclusive, bueno, en la Biblia yo creo que el libro tuvieron que haber sido muchísimos más, que tal vez acá los evangelistas no los colocaron, pero yo creo que eso debieron de haber sido muchísimos. Pero sabemos que el Espíritu Santo pues colocó acá en la palabra del Señor lo que Él veía que era necesario. Pero saber de que inclusive el mismo Espíritu Santo ha seguido obrando en el libro de los Hechos, y así mismo hasta el día de hoy. Y nosotros hemos podido evidenciar todo lo que ha pasado hasta el día de hoy. Y vemos cómo el obrar en el Espíritu Santo, ¿sí?, y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que sigue continuando, ¿sí?, sigue dando promesas, ¿sí?, sigue levantando vidas, sigue sanando, sigue restaurando, sigue liberando. Y es donde nosotros también tenemos que ser partícipes de eso tan bonito, eso divino que Él nos ofrece. Pero es donde nosotros tenemos que saber siempre y tenerlo en nuestro corazón y en nuestra mente, de que la gracia sigue, de que la gracia sigue permaneciendo en este mundo. Entonces, mis hermanos, ya eso era lo que veíamos el día de ayer, ¿sí?, de todo este proceso de la vida de nuestro Señor Jesucristo cuando ese verbo se hizo carne. Y entonces, bueno, ya para el día de hoy, pues ya vamos a iniciar a estudiar, ¿sí?, y a desglosar lo que tiene que ver con la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y si Dios nos da vida y salud, licencia, el día domingo nos vemos y seguimos continuando con la resurrección. Amén. Entonces, para este día, ¿sí?, el mensaje le coloqué como título: el sacrificio que salva. Pero antes de iniciar, quiero que nos hagamos una pregunta. Es bueno hacerse las preguntas, ¿no? Y siempre el texto, es bueno hacerle preguntas al texto porque la misma palabra nos da la respuesta. Entonces es bueno uno preguntar, ¿sí? Y la pregunta es la siguiente: ¿había alguna otra manera de que Dios salvara a los seres humanos sin tener que enviar a su Hijo a morir en nuestro lugar? ¿Qué creen ustedes? Que no, ¿verdad? Que no. Y antes de responder, bueno, esa pregunta que cada uno tal vez tengamos, ¿sí?, cierta opinión, es importante que nos demos cuenta de que no era necesario en absoluto que Dios salvara a los seres humanos. O sea, si Él no lo quería hacer, no lo hubiera hecho. Y también, ¿en qué nos basamos? Vamos al
a la segunda carta de Pedro en el capítulo 2, en el versículo 4. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Y ahí dice la palabra del Señor: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. ¿Sí? Entonces es ahí donde nosotros nos podemos dar cuenta de que Dios podía haber elegido con perfecta justicia y habernos dejado en nuestros pecados, ¿sí?, hasta esa espera del juicio. O sea, Él es Dios creador, en Él está la vida y está la muerte, en Él está absolutamente todo. Entonces, vemos y enfatizamos, ¿sí?, de que Dios es bueno. ¿Por qué? Porque es donde nosotros, por medio de las Escrituras, podemos evidenciar dos cualidades del carácter de Dios, de sus atributos. Y el primero es amor, ¿sí? Y el segundo es la justicia. Entonces es donde nosotros vemos acá en la palabra del Señor que el Señor lo hizo por amor a nosotros, porque nosotros somos hechos a su imagen y semejanza, y Él ya tenía algo establecido para nosotros. Y es ahí donde vamos a estudiar estas dos cualidades, estos dos atributos del Señor. Y el primero es el amor, y ese también es algo que tiene que ver con el corazón del Evangelio, y es Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 3, del versículo 16 al 18, y es donde de alguna manera nosotros hemos evangelizado, ¿sí?, a las personas, o en algún momento con este versículo nos evangelizaron a nosotros, amén. Y ese versículo dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero verdad que a veces nos quedamos hasta ahí, ¿cierto? Y resulta y pasa de que nosotros a veces, diría yo, de alguna manera, mutilamos el texto, ¿sí? A veces nosotros queremos escuchar de alguna manera solo lo bonito, solo lo que tal vez nos concierne, ¿verdad? Solo las bendiciones, pero a veces no nos gusta tal vez escuchar las consecuencias, ¿verdad? Pero es bueno de que nosotros siempre miremos el texto anterior y el texto posterior para saber en sí el texto que nos quiere brindar, para que nosotros lo guardemos en nuestro corazón también, porque es algo que es el complemento. Amén. Entonces dice el versículo 17: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces vemos cómo este pasaje bíblico nos habla y nos muestra que el amor de Dios hacia el mundo, hacia los seres humanos, fue muy grande. Fue muy grande. ¿Para qué? Para enviar a su Hijo, a su único Hijo. Yo inclusive ayer lo hablaba, y fue de que tal vez, ¿quién de nosotros podía entregar a un hijo? O sea, yo creo que sería una prueba muy, muy difícil a los que somos padres. O también inclusive, ¿qué pensarían, sí? En el caso contrario, por ejemplo, los hijos, ¿no? Uy, mi papá me va a entregar, ¿sí? O sea, también sería duro para un hijo pensar eso, ¿sí? Pero es donde vemos cómo se compila esta deidad, ¿no? El amor de Dios, el amor de nuestro Señor Jesucristo y también del Espíritu Santo, ¿no? Porque es una deidad, son uno solo. Y cómo ellos se complementan, ¿para qué? Para brindarnos ese amor, ¿sí? Y acá yo veo de que hay algo muy significativo,
y es también algo que demanda de parte de nosotros, y es que nosotros tenemos que creer, que tener fe de que nuestro Señor Jesucristo fue enviado por su Padre a esta tierra para morir por nosotros. No ser incrédulos, porque ese es el mayor pecado que puede habitar en un ser humano, la incredulidad. No creer en el Hijo de nuestro Señor Jesucristo. Y también acá dice de que uno tiene que creer ¿para qué? Para que uno no se pierda, ¿sí? Y ahí es donde también nos dice que con esto que Él nos da, cuando nosotros creemos, fuera de eso no nos perdemos, y Él nos da la vida eterna. Y dice también de que Él no envió a su Hijo para condenar, sino para salvar. Pero asimismo también dice algo muy fuerte, ¿no? O algo, no, yo lo llamemos fuerte, es una verdad. Y también de alguna manera tenemos que asumirla, y es cuando nos dice ahí que el que no cree ya ha sido condenado. Entonces también es una invitación para nosotros poder proclamar el evangelio de salvación, ¿sí? De llegar con ese mismo amor que tuvo Dios con nosotros, y asimismo nosotros poder salir a hablarle a las personas de Dios y compartirles este versículo que lo enmarca todo, ¿sí? Y ese versículo traspasa. Ese versículo, ¿sí? Cuando se alinea la palabra con el poder del Espíritu, traspasa las coyunturas, como dice la palabra. Es como esa espada de doble filo que atraviesa los corazones, atraviesa las mentes. Y ese versículo es de salvación. Porque cuando a mí me hablaron de ese versículo, me llenó el Espíritu Santo de Dios, porque vi esperanza, porque vi salvación. ¿Sí? Porque a veces cuando uno por la vida, a veces uno parece, bueno, un muerto andante, cuando uno no tiene a Dios en su corazón. Uno anda en la vida como si estuviera vagando. Se pierde inclusive a veces la esperanza. Se pierde tantas cosas bonitas que, a pesar de las cosas, ¿sí? Uno muchas veces se queda ahí como estancado. Se pierden los planes inclusive, ¿sí? A corto, mediano y largo plazo. Pero cuando Dios llega a la vida de uno, Él lo transforma. Y Él también va haciendo su proceso, ¿no? En cada vida de nosotros, ¿no? Hay unos que van subiendo progresivamente, otros son un poquito más demoraditos, pero ahí es donde vemos también el amor de Dios, y es normal, es normal. Dios a cada uno de nosotros nos conoce, y Él tampoco nos va a poner a nosotros una carga que no podamos levantar. Él nos conoce, pero Él asimismo nos ayuda y nos fortalece. Entonces, ya vimos la primera cualidad, que es el amor, ¿sí? Y por eso Él no nos dejó a esperas de ese juicio. Él no nos dejó, así como lo leíamos en la segunda carta de Pedro, Él no nos dejó a esperas de ese juicio, porque en su perfecta justicia Él pudo habernos dejado así. Pero vemos de que Él verdaderamente lo hizo, fue por amor. Y la segunda cualidad es la justicia de Dios, la justicia de Dios. Y ahí es donde nos vamos a remitir a la primera carta de Juan, en el capítulo 2, versículo 2. Y dice la palabra del Señor. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 2. Dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces, mis hermanos, ayer estudiábamos esa palabra de expiación, ¿cierto? Y muchas veces no la podemos a veces como tratar de descifrar en lo profundo que nos quiere decir. Y por eso es bueno tener a veces en la casa, en los estudios, digámoslo, comentarios bíblicos, diccionarios, es bueno tenerlos. Porque a veces podemos pasar así, leerlo, ¿sí?, de seguido. Pero entonces tenemos que ahora, para el día de hoy, la palabra y el concepto de propiciación. Entonces vamos a darnos cuenta qué nos quiere decir, amén. Y dice, la propiciación se refiere al acto de apaciguar o satisfacer la ira de Dios
hacia el pecado mediante un sacrificio. ¿Sí? Vuelvo a leérselos. Se refiere al acto de apaciguar o satisfacer la ira de Dios hacia el pecado mediante un sacrificio. En otras palabras, Jesús se ofreció como sacrificio vivo para satisfacer la justicia de Dios y apaciguar su ira hacia nosotros, permitiéndonos ser reconciliados con Él. Es como un pago o sustitución que nos libera del castigo del pecado. Y es donde nosotros tenemos que ver que la ira de Dios está, ¿sí?, en los seres humanos que están apartados de Él. Es donde nosotros vemos de que Él dice inclusive en la palabra, los hijos de la desobediencia. Entonces Él se aparta por la misma justicia de las personas que son así. Entonces es donde nosotros tenemos que también darle gracias a Dios que por medio de esta justicia, ¿sí?, lo que hace nuestro Señor Jesucristo es apaciguar, ¿sí?, esa separación, eso que se había roto, esa relación que se perdió por el mismo pecado que hay en la humanidad. Entonces vemos cómo estas dos cualidades, el amor y la justicia, van de la mano, son como hermanitas ahí, y una va pegada de la otra, y es donde vemos el actuar del amor y la justicia. Y por medio de esa justicia, ¿sí?, es donde nuestro Señor Jesucristo, ¿sí?, nos da esa reconciliación con el Padre. Por eso hoy en día nosotros podemos ir, ¿sí?, a tener esa comunión plena con Dios, porque eso ya se pagó por medio, ¿sí?, de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces por eso nosotros en las oraciones siempre vamos a ver de que Él intercede por nosotros. Cuando nosotros llegamos a Él en oración le decimos, Padre amado misericordioso, hoy vengo ante ti con clamor, hoy vengo en oración, hoy vengo a pedirte en el nombre de tu Hijo nuestro Señor Jesucristo, para que por medio de Él tú nos escuches, ¿sí? Entonces siempre Él es el puente, ¿sí?, de nosotros los hombres, ¿sí?, con el Padre. Entonces nosotros siempre tenemos que ir así a Él en oración, porque Él siempre nos va a mirar a nosotros, es por medio de su Hijo, porque Él es santo. Amén. Entonces, mis hermanos, vemos cómo el amor y la justicia van de la mano, y es bueno tenerlo claro. Y concerniente al título, ¿sí?, ahora vamos a ver un puntico que le puse acá. El sacrificio que salva es la crucifixión y muerte de Jesús. Y esto lo vemos en los 4 evangelios, ¿sí? Cómo inicia el complot para matar a Jesús, ¿sí? Ya yéndonos a esta parte, ¿sí? Nosotros podemos estudiar los 4 evangelios y ahí nos vamos a dar cuenta cómo fue la vida, ¿sí?, la crucifixión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero para el día de hoy, pues obviamente nos concierne, ¿sí?, cuando empieza como a orquestar, digámoslo, todo esto, ¿para qué? Para matar a Jesús, ¿sí? Y es donde vemos cómo desafortunadamente, inclusive, imagínense, la misma iglesia, ¿sí? Porque dice que los principales sacerdotes y los escribas acordaron con Judas Iscariote la entrega, ¿sí?, y el pago, ¿sí?, imagínense, para arrestar a Jesús. O sea, vemos cómo la misma iglesia no lo reconoció. O sea, estaban mirando tanto la ley, ¿sí?, que no vieron la gracia. No estuvieron, digámoslo, como perceptivos, ¿sí?, al orden divino de Dios. No, tal vez no distinguieron el tiempo perfecto de Dios, ese tiempo propicio, ¿sí?, a lo que denominamos Kairos, ¿sí?, ese momento oportuno de que Dios envió a su Hijo, y no lo reconocieron, no lo reconocieron.
Entonces, mis hermanos, que realmente no nos llegue a pasar esto, porque desafortunadamente sigue pasando en la actualidad, ¿sí? Y nosotros muchas veces, ¿cómo no lo reconocemos? Cuando nos comparten el Evangelio y de cierta manera lo rechazamos. Cuando a veces podemos tener esos momentos de comunión con el Señor y no acudimos a Él, lo rechazamos. Cuando en momentos llega y como que llega esa carne que habita en nosotros, ¿sí? Y dejamos que el Espíritu mengüe, ¿sí? Lo rechazamos. Y es donde nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo que vivifique ese fuego que hay dentro de nosotros, ¿sí? El amor por la palabra, el amor por la comunión con Él, que eso es lo que realmente nos va a dar un crecimiento espiritual, eso es lo que nos va a dar una fortaleza, una esperanza futura. Y es donde yo veía también todas estas profecías del Antiguo Testamento, cómo se dieron cumplimiento en el Nuevo Testamento, ¿sí? Y es donde yo digo, Dios es de palabra. O sea, Dios todo lo que dice lo hace. Y es ahí donde nosotros tenemos que aferrarnos a su palabra y saber que todos estos eventos, pues de cierta manera son hasta algo que tienen que pasar, son normales. Es por algo que nosotros tenemos que pasar. Pero una cosa es pasarlo sin Dios y otra cosa es pasarlo con Dios. Y para nosotros los que creemos en Él, tenemos a su Espíritu y es el que nos da la fortaleza para pasar al otro lado. Entonces, es una promesa, pero tenemos que hacer la rema a nuestras vidas. Amén. Entonces, bueno, vemos cómo todo esto se orquestó, ¿no? Con esos principales sacerdotes, con Judas Iscariote, imagínense, uno de los 12, y vendió al Señor. Pero bueno, eso es normal, ¿no? Y hasta sigue pasando hoy en día. Bueno, entonces así como para ir continuando, sí, yo saqué aquí, así unos punticos como para ya ir al versículo en el cual el texto es donde vamos a entrar, ¿sí? Luego viene la cena del Señor, donde allí se comparte el pan y el vino, ¿sí? Que esto representa el cuerpo y la sangre. O sea, él ya estaba mostrando lo que él iba a hacer, de que en esa representación del cuerpo, ¿sí? Del pan era su cuerpo y de ese vino era su sangre. Entonces él la compartió y asimismo él la comparte con nosotros, ¿sí? Porque mediante esa entrega, ¿sí? De su cuerpo y de su sangre, nosotros somos salvos. Y eso es lo que también nosotros recordamos cada vez que tomamos la cena del Señor. Amén. Entonces, y también allí, en esa cena, el Señor manifiesta que uno de ellos lo va a entregar. Lo va a entregar. Y ahí era Judas Iscariote. Bueno, después vemos en otra perícopa de que Jesús ora en el Getsemaní y donde le dice al Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y es donde nosotros cuando vamos al texto y leemos, es donde vemos que para el Señor decir eso era porque estaba pasando algo muy difícil. Estaba triste, porque sobre él prácticamente estaba recayendo absolutamente todo. Imagínense esa carga tan grande. Si no más a nosotros, ¿sí? A veces ciertos temitas, inclusive pequeñitos, y nos desbastan, nos acaban. Imagínense al Señor todo lo que en ese momento Él cargó. Pero vamos a ver también ahora más adelante los beneficios que trae todo eso que Él hizo. Que eso es lo que a nosotros nos llena como hijos de Dios. Porque es donde vemos de su grandeza, de sus prodigios, de sus maravillas. Amén. Bueno, pero ahí Él fue muy obediente. Porque dice que no se haga la voluntad de Él, sino la del Padre. Siempre Él se sujetó a Él. Entonces, después luego de esto viene el arresto, es azotado. Ahí también pues en la casa lo podemos, ¿sí?, estudiar. Tal vez con esas películas que a veces se ven en Semana Santa,
también hacen un panorama realmente, y uno puede, inclusive visualmente, a veces es difícil, o sea, es tremendo. Resultamos llorando, resultamos, sí, diciendo, uy, Señor, todo eso que pagaste por mí, y desafortunadamente yo a veces con mi pecado, con mi falta, pisoteo tu sangre, y a uno le duele, ¿sí? Pero uno sabe que el Señor a cada uno de nosotros nos conoce. Él sabe por lo que pasamos. Y el Señor nos perdona. Él nos perdona. Y así como le dijo esa vez a la mujer adúltera, ¿sí? Él no lanzó la piedra, tal vez como también nosotros podemos hacer. Porque a veces miramos a los demás y no nos miramos a nosotros mismos. Pero vemos como ese amor y esa justicia, ¿sí? De que la ley quería apedrearla, quería matarla, y vemos la gracia de nuestro Señor Jesucristo, y la levanta, y le dice, te perdono, vete y no peques más. La dignifica, la levanta, la restaura. Eso es lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo con nosotros. Entonces, ¿cómo no amarlo? ¿Sí? Si estábamos condenados como esa mujer a muerte, pero por medio de nuestro Señor Jesucristo y su gracia, asimismo nos dice a nosotros, nos perdona y nos dice, no peques más. Y ese es el proceso que está haciendo continuamente el Espíritu Santo en nosotros, que cuando llegue la tentación, ¿sí?, que sea por medio del Espíritu nosotros podamos resistir y no caer en el pecado. Amén. Bueno. Y bueno, luego de esto viene el arresto, es azotado, es llevado ante el concilio de los sacerdotes y escribas, y luego ante Pilato, y es Jesús sentenciado a muerte. Bueno, ahí también nos habla acerca de Barrabás, que imagínense en el pueblo, no, que liberen a Barrabás, ¿sí? Y que crucifiquen al Mesías, ¿sí? O sea, desafortunadamente, bueno, tampoco somos para juzgar, pero es donde nosotros también tenemos que evidenciar, ¿sí? Ya que nosotros sí, también hemos sido testigos de toda la obra del Señor y de nosotros amarlo y quererlo, ¿sí? Y que esté siempre en la vida nuestra. Amén. Entonces, bueno, ahora sí nos vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 23, del versículo 26 al 49. Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 26 al 49. Amén. Dice como título la Reina Valera, crucifixión y muerte de Jesús. Y dice la palabra del Señor, y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Versículo 29. Porque aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados, cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Versículo 32. Llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores, para ser muertos, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aun los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Versículo 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio la gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Amén. Entonces vemos cómo todo este relato de la crucifixión y la muerte, y a veces podemos decir, sí, o sea, todo lo que pasó a nuestro Señor Jesucristo no fue nada fácil, fue difícil, pero vemos cómo Él, como Cordero, sí, Él mismo se entrega por amor a nosotros. Y también yo colocaba aquí algo que me colocaba el Señor cuando estaba haciendo este mensaje, ¿sí? Y es algo muy interesante, y ese lo vemos en el versículo 39 al 43, y quiero compartirlo con ustedes el día de hoy. Y es donde vemos, ¿sí?, donde inicia el tema de los malhechores, ¿sí? O en otras versiones le dicen, bueno, ladrones, ¿sí? Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ni aún temes tu Dios, a tu Dios, tú a Dios, perdón, estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y es donde vemos que el sacrificio de Jesús en la cruz es el que salva, ¿sí? Y bueno, vamos a ver en el contexto de los dos malhechores, vemos que, ¿sí?, hay tres punticos: que el sacrificio de Jesús es suficiente, ¿sí?, y su muerte en la cruz fue suficiente para salvar al malhechor arrepentido a pesar de sus pecados. Y la fe en el sacrificio de Jesús es necesaria, ¿sí? Porque ahí es donde podemos evidenciar que el malhechor que creyó en Jesús y su sacrificio se salvó, mientras que el que no creyó se condenó, ¿sí? Y es donde vemos de que ese sacrificio de Jesús es para todos, ¿sí? Y es el regalo de la salvación a través del sacrificio de Jesús, ¿sí? Es para todos, para todo el mundo, porque por eso Él vino al mundo. Pero desafortunadamente unos no lo quieren, ¿sí?
Y así podemos ver en esta escena, ¿sí? Estaban, digámoslo, al lado de la salvación. Y uno sí la abrazó y el otro la rechazó. El uno se condenó y el otro se salvó. El uno se fue para el paraíso y el otro ya sabemos para dónde se fue. ¿Sí? Entonces, es donde nosotros tenemos que saber que ese sacrificio de Jesús es para todos, ¿sí? Sin importar cuántos o qué tipo de pecados uno haya cometido. Él lo perdona a uno absolutamente de todo, de todo. Pero es donde nosotros tenemos que mirarlo, ¿no? Desde un punto, ¿sí? Tal vez nosotros estamos ahí al lado de Jesús y realmente sí lo vemos como nuestro Salvador, o realmente no lo vemos de esa manera. Entonces también es para que nosotros meditemos en el corazón y examinemos si realmente lo vemos como lo deberíamos de ver, como el Hijo de Dios, ¿sí? Que nos quita todo pecado, que nos perdona, que nos levanta y nos da la salvación eterna. Y ya como para ir terminando, ¿sí? Vemos como todo en este Evangelio de Lucas, ¿sí? Que ya fue el cumplimiento, pero vamos a ver cuando fue una profecía, ¿sí? Es muy importante siempre nosotros evidenciar lo que Dios promete y asimismo que nosotros podamos ver ese cumplimiento, ¿sí? Porque eso nos llena, porque eso nos da seguridad en quién hemos creído, ¿sí? Y el Señor no es hombre para que mienta, ¿sí? Entonces es donde nosotros tenemos que siempre estar mirando todo lo que nos da, esos nutrientes, yo lo llamo como especiales que nos da la palabra para que nosotros podamos ver certeramente la obra del Señor, ¿sí? Y vamos a remitirnos, bueno, al libro de Isaías, y es donde hace miles de años antes que sucediera este evento, ¿sí? De que nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Viniera acá a la tierra y se hiciera hombre, ¿sí? Ya Dios, por medio de ese profeta Isaías, ¿sí? Había dado esa profecía, ¿sí? Y lo colocan ahí como título, Sufrimientos del siervo de Jehová. Y es donde nos vamos a remitir al libro de Isaías capítulo 52, ¿sí? Del versículo 13 al 15, pero ahí sigue, del 53, del versículo 1 al 12. Capítulo 52, del versículo 13 al 15, y posterior ahí sigue, ¿sí? El relato pasa por el capítulo 53, del versículo 1 al 12. ¿Amén? ¿Ya están ahí? Bueno, dice la palabra del Señor. Y ahí en la Reina Valera dice, sufrimientos del siervo de Jehová. Y es ahí donde nosotros vamos a ver detalladamente todo lo que de alguna manera nuestro Señor Jesucristo pasó por todo ese evento, ¿no? Ahí nos lo dice. Y también vemos cómo Él fue humillado, cómo fue maltratado, pero asimismo todo ese dolor, todos esos azotes, todo lo que Él pasó, asimismo la misma palabra nos dice que es para beneficio de nosotros, ¿sí? Dice la palabra del Señor, he aquí que mi siervo será prosperado, ¿sí? El siervo es nuestro Señor Jesucristo, que Él estando en esa condición de rey, se hizo siervo para estar acá. Y dice, he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado. De los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído.
Ahora sí seguimos con el capítulo 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Y miren acá lo que dice, ¿sí? Ya nos había la misma palabra dicho de que él fue desfigurado. Ahora miren lo que dice, versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Versículo 4. Y es ahí donde viene una bendición para nosotros. Dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Versículo 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Ahí es donde hablábamos acerca de la justicia, ¿sí? Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Entonces, mis hermanos, vemos cómo esto que fue una profecía dada por Dios, ¿sí?, por el profeta Isaías, de lo que iba a ser Jehová por medio de su Hijo nuestro Señor Jesucristo. Y tal vez llamémoslo en ese tiempo, ¿sí? Tal vez el pueblo hasta nunca lo tuvo en cuenta, ese anuncio que hizo el profeta, porque desafortunadamente el pueblo inclusive los mataba, los apedreaba. Pero es ahí donde vimos que bienaventurados los que, ¿sí?, acogieron esa profecía y la guardaron en su corazón, porque sabían de que era para futuras generaciones. Y asimismo nosotros al día de hoy vemos ese cumplimiento que se dio. Y es donde nosotros también en esta semana, ¿sí?, en esta Semana Santa, ¿sí?, de ya ahorita el domingo pasa, pero la invitación es que no se quede en una Semana Santa, sino en una vida santa, ¿sí?, para todos los días, todos los meses, hasta que venga nuestro Señor Jesucristo por su iglesia, o que nos llame, ¿sí?, estar nosotros preparados,
¿sí? Seguir perseverantes, seguir diligentes, ¿sí? Y saber de que Dios ya nos dio todo, ¿sí? Ya nos dio a su Hijo, nos dio la salvación, nos dio absolutamente todo. Y por eso es que nosotros lo amamos, nosotros lo glorificamos, nosotros lo adoramos, ¿sí? Entonces, mis hermanos, si Dios lo permite, ya como una tercera parte, nos vemos el día domingo. Sí, compartimos la palabra del Señor, la estudiamos, la analizamos, ¿sí? Y la guardamos en nuestro corazón. Y es donde nos damos cuenta que, sí, desglosar la palabra de Dios es muy bonito, ¿sí? Cuando yo la verdad inicié a hacerlo, me enamoré más por la palabra, ¿sí? De apuntar, ¿sí? De dibujar, de hacer muchas cosas. O sea, es bonito, ¿sí? Y a veces se nos pasa el tiempo. Se nos pasa 1, 2, 3 horas, pero Dios es bueno y Dios es grande y Dios quiere que nosotros seamos partícipes de esa misma palabra y que cuando nosotros escuchamos su palabra, vemos cómo ese fuego abrasador del Espíritu Santo nos llena y nos hace entender y nos da el conocimiento pleno de su deidad. Amén. Entonces, mis hermanos, nos ponemos de pie. Le damos la gloria, la honra a nuestro Señor Jesucristo por su obra, por su vida, por su crucifixión, por su muerte y por su resurrección. Y que este sea un tiempo para nosotros poder reflexionar y saber de antemano y tener presente en nuestras mentes todo esto que hizo Dios por nosotros, en su amor, en su justicia, y darle la gloria. Y también, mis hermanos, invitarlos a algo, ¿sí? Ya nuestro Señor Jesucristo pagó el precio y nosotros tenemos acceso a Dios por medio de Él. Y si tal vez alguno de nosotros tiene, ¿sí?, en su corazón, en su mente, pedirle al Espíritu Santo de Dios que traiga a su vida, ¿sí? ¿Cuál es ese pecado? ¿Cuál es ese error? ¿Cuál es esa falla? Sí, por un momento cerremos nuestros ojos, no nos distraigamos. A veces nos ponemos a ver si tal vez el del ladito, sí, se cayó, o el del ladito lloró. No, es donde nosotros, por un momento que descuidamos la presencia del Señor, perdemos algo que Él quiere darnos por medio de su Espíritu. Y en un acto de fe, de obediencia y de reverencia al Señor, cerremos nuestros ojos y seamos diligentes a este momento. Y como lo veníamos diciendo, si hay algo que está en cada uno de nosotros, si algo que no hemos querido inclusive entregarle al Señor, algún pecado que aún habita dentro de nosotros y que no nos ha dejado avanzar, tal vez un pecado que lo hemos retenido por tiempo, por años, pero hoy, por medio de este mensaje y de la obra de nuestro Señor Jesucristo, Él quiere reconciliarte con el Padre. Él ya dio su sangre en esa cruz. Él murió por nuestros pecados. Y ahí es donde nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo que ponga en nuestra mente y que nos muestre específicamente la falla, el pecado. Y nosotros podamos decirle: Padre amado, Señor misericordioso, Señor, hoy venimos ante ti, Padre, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y te pedimos, Padre, que seas tú perdonando nuestras faltas, perdonando nuestros errores, Señor. Hoy, Padre Santo, sí, por medio de tu Espíritu, Señor, hoy reconocemos en lo que te hemos fallado, Señor, en lo que todavía no hemos podido entregarte. Hoy, Señor, venimos ante ti y lo ponemos en esa cruz del Calvario donde tú pagaste por ello, Señor. Hoy nuestros pecados te los llevamos a ti, Señor, porque sabemos que solo tu cuerpo y tu sangre, Padre amado, Señor, borra toda iniquidad, borra toda transgresión, todo lo inicuo, todo lo que
nosotros hemos hecho, Señor. Hoy te los ponemos, Señor, en esa cruz para que seas tú, Señor, absolviéndonos por medio de esa sangre preciosa. Que seas tú, Señor, perdonándonos. Que seas tú, Señor, ayudándonos. Perdona nuestras faltas, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, y ten misericordia de nosotros. Ayúdanos, Padre Santo. Hoy queremos reconciliarnos con nuestro Padre Celestial y tener una comunión íntima con Él, genuina, porque muchas veces ese pecado nos aparta, nos quita esos momentos tan hermosos que podemos tener con Él, porque hay algo que puede morar en nosotros y nos aparta de esa presencia. Pero hoy en un acto de fe y obediencia, Señor, y creyendo en tu palabra, Señor, en esa obra redentora, te llevamos todo eso, Señor, que tú, Señor, tienes el poder de quitarlo, Señor, de limpiarnos, Padre Santo, de lavarnos, de purificar, Señor, nuestras vidas, nuestros pensamientos, Señor, nuestros corazones. Gracias, Señor, porque solo tú puedes hacer esta obra. Y gracias, Señor, porque cuando venimos ante ti, Señor, y confesamos nuestros pecados, Señor, tú eres fiel y justo y nos perdonas. Y tienes misericordia para con nosotros y nos levantas, nos libertas, Señor, y traes paz y gozo a nuestras vidas. Y es ahí donde podemos evidenciar que lo mejor de todo es nosotros poder llevar eso a esa cruz del Calvario, porque sabiendo que en ese acto también somos recompensados es en tener paz, en tenerte a ti, Señor, en nuestros corazones, que es lo más grandioso que a uno como ser humano, como hijo tuyo, le puede pasar, y es sentirte a ti, es tenerte a ti, Señor. Y ya tú, Señor, irás renovando, Padre Santo, nuestros pensamientos, nuestra vida, ¿sí? Con el poder de tu Espíritu de Dios. Gracias, Señor, porque hemos sido, Padre Santo, justificados, Señor, por medio de la fe, porque creemos en ti. Y hemos sido, Señor, regenerados, Señor, por tu obra redentora. Y estamos en ese proceso, Señor, de santificación constante, Padre Santo, que lo haces tú, Señor, por medio de tu Espíritu. Por lo que nosotros queremos llegar a la glorificación, Señor, donde vamos a llegar, Señor, con esas vestiduras blancas que nos das tú, Señor. A estar, Padre Santo, en lo que dice tu palabra, Señor, esos nuevos cielos, esa nueva tierra, Señor, donde ya no habrá tristeza, donde ya no habrá maldad, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tú nos ofreces todo eso, Señor. Ayúdanos, mi Señor. Y gracias, Padre Santo misericordioso, porque así como tú fuiste, Señor, desfigurado, despreciado, desechado, tú fuiste varón de dolores, Señor, y experimentaste, Señor, el quebranto, el menosprecio. Gracias, Señor, a todo eso que tú sufriste, Padre amado misericordioso, Señor. Es donde vemos que por ese sacrificio, Señor, tú te llevaste, Señor, nuestras enfermedades, Señor. Hoy te pido, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que si alguno de mis hermanos, Señor, está pasando por un momento de enfermedad que lo agobia, que hace que decaiga su semblante, Señor, hoy te pido, Señor, de que por medio de tu sangre preciosa le des la sanidad en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Pero hoy asimismo Dios te pide que tengas fe de que así va a ser, de que Dios te va a sanar, tanto físicamente como espiritualmente, porque Dios tiene planes de bien para ti. Dios te quiere sanar, Dios te quiere salvar, pero tú tienes que creerlo, tú tienes que apropiarte de su palabra. Gracias, Padre Santo misericordioso, Señor. Gracias, Padre Santo, porque asimismo tú fuiste herido, Señor, por nuestras rebeliones, por nuestro comportamiento, por todas esas cosas que nosotros hacemos mal ante tus ojos, Señor. Gracias, Señor, porque tú fuiste molido por nuestros pecados.
Gracias, Señor, porque por ese castigo, Señor, que tú tuviste, Señor, ¿sí? Tú traes paz a nosotros. Y dice tu palabra que por tu llaga nosotros fuimos curados, Señor. Gracias, Padre Santo misericordioso, Señor. Gracias, Señor, porque todo lo que tú nos das, Señor, por ese sacrificio perfecto, hoy lo recibimos en cada uno de nuestros corazones, Señor, y lo tomamos con fe, Padre Santo, y sabemos, Señor, de que tú nos vas a dar una respuesta, Señor. Gracias, Señor, porque tú traes sanidad y bálsamo a nuestras vidas. Solo el poder de tu palabra, Señor, complementado con el fuego de tu Espíritu, Señor, llena nuestros cuerpos, nuestras mentes, nuestras emociones, nuestros sentimientos. Gracias, Padre Santo de la gloria. Hoy te damos, Señor, toda la honra, Señor, porque solo tú eres digno de toda alabanza. Te damos toda la gloria, Señor, y nos vamos confiados en ti, Señor. Y que nosotros podamos hacer esas palabras rema a nuestra vida, Señor. Y veremos, Señor, cómo tú te manifiestas en medio de tu pueblo, Señor, con maravillas, con prodigios, Señor, con esperanza. Gracias, Señor, por tu amor y por tu justicia, Señor. Gracias, Padre Santo, por eso te alabamos, Señor, y te damos las gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, Señor Celestial. Te damos toda la alabanza, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y de tu Espíritu Santo. Amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Amén. Bueno, mis